Esto es Amores sin dolores. No es otro programa de amor romántico. Porque amar nunca será malo, pero que duela, sí. Construyamos juntas historias diferentes. Por CIMAC Radio. Te esperamos. Yeah. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Daniela Razo. Yo soy Jacibe Jiménez. Y esto es Amores sin Dolores. Muchas gracias por acompañarnos un lunes más en esta querida inicio de semana. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante de amor, pero no del como siempre nos lo pintan. Hablaremos de el desamor entre amigas, un tema que tenemos que resolver y poner en la mesa porque nunca hablamos de esos desencuentros, de esa tortura que es perder una amistad, y hoy aquí estamos para abordarlo. Y para eso hoy nos acompaña una gran amiga que se llama Itzel. Ella es activista digital feminista y es mamá y está aquí con nosotros. ¿Cómo estás, Itzel? Hola, muy feliz de estar aquí. Gracias por invitarme. Es un gusto para nosotras. Muchísimas gracias por acompañarnos, Itzel. Este es tu espacio cuando quieras venir. Aquí vamos a estar, pero antes de empezar a abordar este tema, queremos justamente decir dónde pueden encontrarnos en nuestras plataformas digitales y obviamente a CIMAC. En CIMAC en Facebook y en Twitter como CIMAC Noticias, en Instagram como CIMAC Foto, en Spotify CIMAC Radio, también en SoundCloud como CIMAC Radio y en radio en línea como cimacradio.org. Y también en nuestras redes sociales como Amores sin Dolores, ahí las esperamos y recuerden que tienen que suscribirse, picarle me gusta para que esto siga creciendo. Ahora sí, yo creo que hay que entrar en este gran tema de las amigas, ¿no, Dani? Sí, claro, que sabemos que es un tema, como mencionabas al inicio, muy complicado porque siempre se ha invisibilizado esa parte y justo como para ir entrando en materia, tenemos ahí una preguntilla para ir, que nos hagas favor, Itzel, de iniciar esta conversación. ¿Qué clase de amiga crees que eres tú, Itzel? Ay, no, esa es una pregunta La muy mejor, difícil. Pues ahí, una humildemente. O sea, creo que me considero una buena amiga, pero creo que también estoy aprendiendo a hacerlo, ¿no? Y también aprendiendo que puede ser un diferente tipo de amiga. Creo que en los últimos años he aprendido como a desjerarquizar la relación de amistad, ¿no? Porque nos crían pensando como en la mejor amiga, ¿no? Las mejores amigas. Y el tener mejores amigas en automático hace que tengas que poner a otras como debajo, ¿no? En ese nivel. Y en ese sentido creo que he aprendido a cuidar mis relaciones amistosas, ¿no? A estar un poco más al pendiente de mis amigas. Creo que en el pasado fui una mala amiga, ¿no? Ahora viéndolo bien. Sí. Sobre todo por esto que me atraviesa mucho, que es la maternidad, ¿no? O sea, para mí lo primero siempre va a ser mi hijo, ¿no? Entonces ya de ahí vienen las siguientes relaciones o vínculos afectivos. Y creo que por eso tal vez he relegado mucho a las amigas, ¿no? Y también porque siempre priorizamos el vínculo de pareja, ¿no? Entonces siempre es como que damos por hecho que las amigas van a estar ahí, pase lo que pase, y no pensamos en que ellas también requieren su cuidado, su atención. Entonces creo que voy mejorando, pero también creo que he sido mala amiga. Es que es muy interesante el abordarlo de en cómo lo haces, Itzel, porque justo, ¿no? O sea, siempre somos buenas o malas amigas, pero también en cómo priorizamos o cómo nos relacionamos amistosamente. Como bien decías, hablando de jerarquías y de posiciones, siempre que existe una relación afectiva con alguien, ¿no? Por ejemplo, y hablando de novios, eso siempre van en el primer plano. Mientras exista la pareja, lo demás puede quedar ahí, ¿no? Esperándonos. Y no priorizamos o no le damos como esta importancia también a que todas las relaciones humanas que hagamos tendrían que tener el mismo de nivel de respeto, de cuidado, ¿no? Y entonces ahí es como, tal vez no es que seamos buenas o malas, sino que hemos aprendido a relacionarnos de maneras muy, muy extrañas, ¿no? Donde las amistades pueden decir, ay, no, pues es que salgo con mi novia, salgo con mi amiga, pues salgo con mi novia, ¿no? o cosas así. Y entonces decimos, bueno, y los amigos ahí van a estar. Y de repente te das cuenta que no es cierto, ¿no? Los amigos también van tomando su camino, van haciendo otras cosas y de repente tú dices, no, pero tú tenías que estar aquí para siempre.
¿por qué tienen que estar esperándote, no? Yo, en mi experiencia, creo que yo me he dado de topes muy grandes en estos últimos tiempos, donde creo que no prioricé a mis amistades como debería, mientras yo alcanzaba muchos sueños y esas personas o esas amigas me buscaban, estaban preguntándome cuándo nos veíamos, cada cumpleaños hacían todo lo posible para verme y cosas así, y yo de pronto siempre decía, es que no puedo por esto, y a veces no solo era porque estuviera saliendo con alguien, sino porque yo estaba priorizando otras cosas, pero llegó un momento en que yo ya alcancé donde quería estar y de repente volteé a buscarlas y ellas ya habían hecho lo propio, ¿no? Tal vez habían encontrado otras amistades que le habían dado ese cuidado que yo no di y que de repente quiero volver a buscarlas y ya no tengo eso, ¿no? Y entonces es como de, ¿y ahora cómo lidio con eso cuando sé que tuve mucha responsabilidad en donde yo no cuidé y no respeté el tiempo que las otras me estaban dando? Claro, y justo como lo van diciendo, y también me gustó que mencionara Itzel, porque también es un reconocimiento de que hemos transitado, ¿no? Uh-huh. Que hay una diferencia entre la persona que éramos hace tiempo y la que actualmente somos, y que esta parte de reconocer que a veces no fuimos las más cuidadosas con nuestros afectos, es importante también para poder tener afectos más amorosos y más igualitarios con nuestras compañeras, ¿no? Y es bien importante, y no sé, fíjense, yo siempre había pensado que yo era muy buena amiga. Yo dije, con sus áreas de oportunidad, pero yo siempre me había considerado, ¿no? Antes de quizá de pensar en los feminismos, ¿no? Y demás, y la sororidad, yo siempre me había considerado una gran amiga, ¿no? Porque justamente soy como mucho de edad, de compartir y de estar, ¿no? O sea, ahorita que justo Has compartía esa experiencia, yo decía, ay, no, yo soy como la otra amiga que te está diciendo, oye, hay que salir, porque yo soy esa persona, ¿no? Normalmente con mis vínculos de amistad, ¿no? Y que creo que con el paso de los tiempos también aprendí a poner límites, ¿no? Siempre había sido como muy desbordada con mis afectos de amistad, ¿no? Y actualmente he aprendido como a yo también ponerme límites, ¿no? A identificar, ¿no? También que a lo mejor hay amistades que no pueden ser tan beneficiosas o que te pueden lastimar, y que también a veces pareciera que no es cierto, ¿no? O sea, que las amistades son tan incondicionales, ¿no? Como decían, obviamente las amistades requieren un cuidado y no son incondicionales, pero además de eso, también reflexionar que hay amistades que a veces no son para siempre, ¿no? Que hay amistades que también nos lastiman, ¿no? Que sí habrá amistades que sí sean, o sea, esas que ver uno en las películas de que hasta que seas viejita, pero también habrá vínculos que tendremos que aprender a dejar ir porque nos lastiman y nos hacen daño, ¿no? Y creo que poco se habla de eso. Siempre han hecho creer que entre más amigos mejor y más querido, y entonces es esta idea de sentirte amado por este círculo, cuando en realidad a veces necesitamos un círculo más selectivo de gente que realmente nos quiera. Sí, justo, ¿no? Y que al final de cuentas algo muy importante, los límites que debes de poner, porque ahorita empezamos a hablar en primera persona, cómo nos consideramos nosotros, porque es importante también, ¿no? Verlo desde adentro hacia cómo nos relacionamos hacia afuera, qué nosotras podemos identificar de lo que somos o no somos, de lo que damos o no damos. Pero también la otra parte que bien señalas, Dani, también lo importante que es reconocer cuando alguien no suma a nuestra vida, ¿no? Y el hecho de hoy poder abordar con nuestras parejas en esta parte sexoafectiva es importante, pero también en nuestras relaciones amistosas también es importante, porque a veces en esta idea de que la mejor amiga es para siempre, ¿no? El hecho de mantener estas relaciones, estos vínculos, se vuelven muy desastrosos y muy dolorosos, ¿no? Y justo aquí me lleva a preguntarles, ¿ustedes han vivido una ruptura amistosa? Y si la han vivido, ¿cómo es que la han vivido y cómo la han sobrellevado? Itzel, te toca hacer la primera. Te escuchamos. Justo ahorita que mencionaba Dani sobre estas amistades que nos hacen daño y los límites, yo pensaba que justo se piensa o igual tenemos como esta idea arraigada de que toda amistad es positiva, ¿no?
O sea, toda relación amistosa tiene que ser buena y debe ser cómoda, ¿no? Y buena, pues, obviamente en este sentido que se ha construido de la positividad tóxica un poco. Y creo que justo cuando una relación amistosa comienza a tener complicaciones, ¿no? Comienza a volverse difícil porque hay que tener conversaciones incómodas, es cuando se piensa como, no, tal vez esa amistad no es buena para mí, ¿no? Y es una línea muy delgada además, porque hasta qué punto tiene que ver con tus límites y los de la otra persona, y hasta qué punto tiene que ver con la construcción que estás haciendo de un vínculo amoroso, ¿no? Y ay, yo tengo una experiencia reciente, me duele, me lastima. Te abrazamos, Itzel, se siente muy feo. De una amistad que yo había idealizado muchísimo, ¿no? Sí, de viejitas, juntas, ¿no? Las tres, y siempre nos mandábamos esos reels así de, así nos vamos a ver y vamos a hacer todo esto. Y cuando tocó ese punto de que hubo límites de por medio, ¿no? La respuesta no fue, de mi lado, la que yo esperaba, ¿no? Y creo que tal vez del otro lado, o sea, imaginando, porque además todo terminó sin una respuesta, justo también no sé cómo lo vio o lo vieron ellas, ¿no? O sea, pensando como en, tal vez para ellas fue como, ay, no, Itzel, qué payasa, ¿no? Itzel, ¿por qué nos dijo eso? Y tal vez yo lo vi de este lado como, ay, pero ¿por qué me dijo eso? Y ya no hubo esa oportunidad, ¿no? De respuesta, de hablarlo. Y yo me quedé pensando mucho en, bueno, y también porque yo no quise seguir, ¿no? Porque no quise buscar la manera de arreglarlo. Y justo es lo que decía Dani, ¿no? O sea, darte cuenta que te está lastimando. Pensar en que no debe ser incondicional y que a veces también es dejar ir, ¿no? Porque justo es saber, ¿no? ¿Qué es lo que nos relaciona en este momento de nuestras vidas, ¿no? A lo mejor en el pasado fuimos grandes amigas y estábamos en unos momentos en los que nos congeniábamos muy bien, pero ahora ya somos personas diferentes, ¿no? Y sobre todo pasan amistades como tan largas, ¿no? De años. Y también pensar en a futuro, ¿no? O sea, ahorita nos vemos juntas a futuro, pero si ahorita, después de 10 años, ya pasó esto, ¿no? Y el pensar en cómo soltar, en cómo dejar ir, o sea, siento que es dolorosísimo, o sea, dolorosísimo, y además porque no hay una estructura que lo sostenga. Siento que para las relaciones amorosas de pareja, ¿no? Siempre hay una estructura, y para las amistosas no. Sí, justo, no se puede nombrar, ¿no? O sea, yo creo que podemos irnos al corte con esto, o sea, no se puede, no sabemos cómo nombrar estas rupturas y solamente tienen que pasar y dejarlas ir cuando yo creo, y creo que coincidimos que no es así, tenemos que nombrarlas y poder vivir un duelo. No se vayan, esta plática está muy interesante, nos vemos después del corte aquí en Amores sin Dolores. En CIMAC Radio queremos escucharte. Queremos escucharte. Queremos escucharte. Comunícate con nosotras al 5535 0847 61. 5535 0847 61. Y déjanos conocer tus opiniones sobre nuestra programación. CIMAC Radio, periodismo con perspectiva de género. Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias por seguir aquí con nosotras en Amores sin Dolores. Y hoy estamos platicando sobre las rupturas, pero de amistades. Y justo antes de irnos al corte, estábamos platicando con Itzel y con Jacibe sobre estas rupturas, cómo las hemos vivido, cómo ha impactado nuestra vida, la manera en que podemos llevar ese duelo, y también que las amistades no son para siempre y que a veces también que tenemos que poner límites y justamente repensarnos estos vínculos afectivos. Y justo platicábamos sobre cómo hemos vivido esas experiencias. Entonces, no sé, si nos quieras contar ¿cómo viviste tú esas rupturas de amistades? Ya no les quiero contar nada, siguiente pregunta. No, justo creo que es muy importante hablarlo, ponerlo sobre la mesa, porque al final creo que terminamos idealizando y romantizando también las amistades, ¿no? Porque creemos que en las amistades no existen límites, que no tendría que existir como esta cierta comunicación, ¿no? Y que sobre todo que son para siempre, sea como sea, las amistades siempre van a estar ahí, y yo creo que no es verdad, y creo que por eso se vuelve como un poco más doloroso. Yo creo, o sea, desde mi experiencia, yo sigo sobrellevando un duelo que nunca empecé, o que nunca supe cómo nombrar, de una amistad que quise muchísimo, donde teníamos
proyectos a futuro donde nos veíamos en todo juntas, ¿no? O sea, compartíamos mucho. Yo a veces veo muchas cosas y digo, ay, ¿no? O sea, podría decírselo, o podríamos hacer esto, o ¿cómo ves esto? Imagina, o sea, todavía me cuesta mucho porque es una persona que quiero mucho, y el hecho de que hayamos que terminar este vínculo afectivo no quiere decir que la deje de querer. Sin embargo, también sé que nos hacíamos mucho daño y que no estaba bien estar juntas más tiempo. Pero ¿cómo hablarlo? ¿Con quién lo hablabas? Solo te dicen, pasa la página. Ay, no, sí, es que es mala. Ay, no, sí, es que también esto. Pero dices, no, espérense, me está doliendo, ¿no? De pronto de vivir una vida tan íntima, ¿no? Con estas personas y de repente ya no tener nada, es un duelo que no nos ayudan a nombrar, y que yo puedo decir han pasado, yo creo, 6 o 7 años y aún hablarlo o pensarlo me lastima, ¿no? Y es algo que nunca nadie nos ha enseñado cómo nombrar. Fíjate que esto que vas mencionando y que también Itzel mencionaba antes del corte es bien importante, porque justo me pongo a pensar en las formas en las que yo terminé como vínculos de amistades. No es que no lo hubiera hecho a lo largo de mi vida, pero la realidad es que al final eran porque justo, no sé, cambiabas de escuela, cada quien empezaba con nuevas amistades y procesos normales de la vida, pero justo pienso en la última amistad con la que rompí un vínculo que realmente me fue muy doloroso, porque éramos muy unidas y prácticamente esta chica era mi lugar seguro, ¿no? Era ese espacio seguro al que uno siempre acude, ¿no? Cuando te sientes mal, con quien compartí rupturas amorosas también, ¿no? Creo que estábamos en un punto anímico muy bajo las dos, ¿no? O sea, en donde yo siento que nos contagiábamos nuestros males, ¿no? Era como que las dos siempre estábamos en una etapa como muy, muy triste, siempre mal, ¿no? Siempre sufriendo, ¿no? Los vínculos de cualquier tipo, ¿no? Y pensar en esta amistad que en algún momento, cuando nos separamos un poco y cada una empezó a retomar como la vida de cada una, era muy difícil cuando intentábamos volver a conectar, porque ya no pensábamos lo mismo, ¿no? Ya nos encontrábamos en momentos de vida distintos, ya pensábamos la amistad de maneras diferentes, ¿no? Y empezar a ver cosas que no te agradan de esa persona que idealizaste, ¿no? Que esa persona también vea cosas que ya no le gustan de ti, y de repente creo que sí, ¿no? No fue que formalizáramos y dijéramos, ya no queremos vernos, ¿no? Solamente dejamos de vernos de manera constante, y cuando intentábamos reconectar siempre algo nos salía mal, ¿no? Y en una plática que tuvimos, sí nos dimos cuenta que en efecto, ¿no? Ya no veíamos la amistad igual, ¿no? Que los problemas que a lo mejor ella me llegaban a contar, para mí eran ya problemas que no quedaban con mi vida ahora, ¿no? Yo ya había vivido esa etapa, ya no quería regresar como a ese estado anímico, ¿no? Tan depresivo que teníamos en ese entonces. Y empecé a conocer otro tipo de amistades que yo sentía que me beneficiaban más, ¿no? Y que incluso al separarme de esta amistad, dejé también de frecuentar ese vínculo social que teníamos juntas, ¿no? Teníamos amigos en común, redes en común, a las cuales yo decidí ya no ver. Porque así como en las rupturas amorosas, uno elige bando y dice con quién se va, ¿no? Y yo decidí, pues, alejarme de ese vínculo para evitar, ¿no? E incluso, como dice Has, ¿no? Son duelos que uno va viviendo, pero que al final no terminas de sanar y no los puedes hablar porque no sabes con quién hablarlos, ¿no? Y pienso mucho en esa persona, todavía la sigo pensando, le sigo recordando, le sigo viendo con mucho cariño, me acuerdo de ella con mucha estima, y siempre está en mi mente y siempre le deseo como las cosas buenas. Pero, ¿no? Pasó algo muy chistoso, porque justamente no tiene como mucho tiempo que dije, ay, voy a ver qué está haciendo en Instagram, ¿no? O sea, dije, ay, para ver, Stalker. para ver cómo le va y demás, ¿no? Y ya me decía así como que ya éramos amigas en Instagram. Y yo así de, no, pues nunca me di cuenta cuando pasó, no sé si es reciente o no, ¿no? Desconozco. Pero esa herida que no estaba completamente cerrada se volvió a abrir, ¿no? Y fue como, ok, ya oficialmente, No somos ya amigas. para mí era oficialmente Instagram dijo que ya no somos amigas, pero también es romper ese vínculo, romper esas redes, ¿no? Que en algún momento generamos, ese vínculo de sororidad que yo en un momento sentí con ella y que ya
pues sí, ya no estaba, ¿no? Ya éramos prácticamente solo conocidas, si bien nos iba, ¿no? Y es muy doloroso. Sí, y justo porque entonces tendríamos que hablar de qué valor le damos a la amistad, ¿no? ¿Qué valor tiene en la vida misma que no podemos ni siquiera poner como sobre la mesa? Cuando terminas una relación dices, oye, tenemos que hablar, ¿no? El famoso tenemos que hablar, que tanto genera expectativa e incertidumbre, decir, oye, es que por esto y esto ya no podemos seguir siendo novios y rompemos un vínculo. ¿Por qué no pasa lo mismo con las amistades? ¿Por qué socialmente se minimiza el hecho de una amistad, de una ruptura amistosa y no el de otra, ¿no? O sea, es por jerarquía, o cuál es el valor que le estamos dando también a la amistad, si al final de cuentas es una forma y es una relación, es un vínculo afectivo que debería el mismo respeto, ¿no? Y creo que es ahí donde duele, porque de pronto tú dices, bueno, y tal vez ahorita ya no somos tan cercanas, pero existe un vínculo, y de pronto ya no existe ese vínculo porque ya las personas o de repente decidieron por ti que ya no querían saber de ti, ¿no? Ya no te dieron respuestas, y creo que eso es también lo importante de poner límites, de hablarlo y decir, como toda relación afectiva tendría que haber pues estos canales de comunicación que no deberían de romperse en ninguna relación, ¿no? Entonces es como hablar de eso, o sea, ¿cuál es el valor y por qué se minimiza tanto socialmente una ruptura amistosa? ¿Tú qué piensas? Ay, ahorita que te escuchaba, o sea, me resonaba una cosa muy importante, y es que en las relaciones de amistad se dan muchas cosas por hecho, ¿no? El simple hecho de cómo inicia una amistad, ¿no? O sea, tú no le preguntas, hola, ¿quieres ser mi amiga? Bueno, el del kinder a lo mejor y sí, ¿no? Pero ya a cierta vez, ¿cómo le voy a preguntar? O sea, pues ya somos amigas, ¿no? Y a lo mejor de pronto ahí viene una ruptura chiquita, porque a lo mejor tú decías, esta persona es mi amiga, pero pues no te invitó a su cumpleaños, ¿no? O no sé, algo así. Y tú, entonces no somos tan amigas como creíamos, ¿no? Estamos en una definición diferente. Y a lo mejor, o sea, esa clase de cosas que vamos dando por hecho, de que, como dices, no existe esa comunicación, ¿no? Y mucho menos en una ruptura, ¿no? En una ruptura, creo que muy parecida a las rupturas de pareja, que es lo que más conocemos, ¿no? Siempre es como, bueno, es que necesito un cierre, ¿no? Es que necesito que hablemos para resolverlo, necesito que alguien dé el primer paso, ¿no? Y entonces en una relación de amistad de pronto te quedas así de, y bueno, yo pido disculpas, o hacemos de cuenta que nada pasó, ¿no? Justamente el cómo abordas una ruptura. Yo pensaba en esta reciente ruptura amistosa, en que me fui a buscar un podcast, me fui a buscar una canción, una playlist en Spotify, y no hay. Sí. ¿Cómo le digo adiós a una amiga? No hay, o sea, todas son de amor, ¿no? Y bueno, de amor afectivo, ¿no? De pareja. Y a veces sí necesitas hasta leer un blog o leer un libro, ¿no? Que te hable sobre eso. O sea, no sé, ¿a ustedes cómo les fue con su duelo? No, pues creo que nos fue mal. Yo creo que es algo que, como bien mencionábamos durante todo este trayecto, no es fácil porque no se puede nombrar, ¿no? No hay forma de nombrarlo, y por ende se vuelve mucho más silencioso y más doloroso. Y como lo hemos repetido en 20,000 episodios atrás, o sea, lo que no se nombra no existe, y es momento de que lo nombremos. Y se nos fue el tiempo rapidísimo. Tenemos que hacer una segunda parte de este programa, porque hablar del desamor entre amigas es un tema que aún no podemos resolver, y nos hace falta plantear herramientas para lograr que estos vínculos de amistad también sean diferentes, sean más armoniosos, menos dolorosos, porque tampoco ningún vínculo debería de ser doloroso, y por eso somos Amores Sin Dolores. Entonces, esperemos que les haya gustado este episodio, que nos comenten en las redes sociales. Nos vemos en la próxima. Yo soy Jacibe Jiménez. Yo, Daniela Razo. Y esto fue Amores Sin Dolores. Bye. Esto fue Amores Sin Dolores. Gracias por llegar hasta aquí. Nos escuchamos la próxima vez por CIMAC Radio. No olvides seguir las redes sociales de CIMAC en Facebook y en X como @CIMAC Noticias, en Instagram como @CIMACFoto, y nuestras redes sociales en Instagram como @amores.sin_dolores y en TikTok como @amores.sin.dolores, así sin la S. Nos escuchamos también por Spotify y SoundCloud. Hasta la próxima. Esto es
Amores. sin dolores. No, no es otro programa de amor romántico. Porque amar nunca será malo, pero que duela, sí. Construyamos juntas historias diferentes. Por CIMAC Radio. Te esperamos. Yeah, yeah.